o nos encascamos, como dicen algunos. Es decir, no quiero crecer. No vas a crecer. Y vas a ser un bambochón espiritual. O una bambochona espiritual. Para que el Señor nos revele cosas grandes y ocultas, tenemos que crecer. Tenemos que estar crecidos, tenemos que madurar. Generalmente, una de las formas de demostrar que se confía en el crecimiento de un hijo, en el grado de madurez, dice, bueno, toma las llaves de casa. Toma las llaves de casa. Es una forma de decir, mira, te tengo confianza en que no vas a hacer desastres y que la llave va a ir y va a volver con vos y vas a volver sano y salvo. Si la revelación, cuando un cristiano tiene la revelación de parte de Dios, ¿qué es la revelación? El Señor te abre los ojos, te abre el entendimiento, entendés cuando Dios te habla. Te das cuenta cuando Él te habla. Aprendes a diferenciar la voz de Dios de cualquier otra voz que se te pueda cruzar ahí por la sintonía o por el aire, ¿viste? A veces nuestra mente es una antena que agarra cualquier onda. Pero cuando uno capta la onda del Espíritu, es cuando ya tenemos la revelación de Dios. El Señor nos dice, mira, te elegí para esto, para el propósito, tu propósito en mi vida. Qué linda canción, que es una de las favoritas de Roberto, por eso le gustó. Es uno de sus hits, cuando él dirige es una de las que él canta. Hermanos, cuando uno tiene la revelación de parte de Dios, se siente pleno, se siente gozoso, pero la falta de esa revelación, en cambio, ¿qué pasa si yo no tengo la revelación de Dios en mi vida? Nos hace sentir frustrados e insatisfechos. Cristianos, pero insatisfechos y frustrados. Samuel es un excelente ejemplo que nos va a servir para ilustrar la enseñanza de hoy. Samuel fue primer hijo de una señora que no podía tener hijos, que se llamaba Ana. Y ella deseaba tanto tener un hijo que le dijo al Señor, Señor, si vos me concedés un hijo, yo cuando sea chiquito, cuando lo destete, 3 años, 2 años y medio, lo voy a llevar al templo para que le enseñen el servicio del levita, del sacerdote, para que te sirva de pequeñito. Yo te lo entrego a vos. El Señor escuchó la oración de Ana y le concedió ese primer hijo varón. Samuel, cuando llegó el momento de destetarlo, bueno, ya tuvo que cumplir. Y aproximadamente a los 3 años, miren lo que tuvo que hacer, pero lo hizo porque se lo había prometido a Dios y porque sabía que el Señor lo iba a cuidar y iba a estar en las mejores manos. Lo tomó de la mano, fue a Silo, donde estaba el tabernáculo, donde estaba el templo, tocó el timbre, tocó el timbre, salió el sacerdote Elí y le dijo, le prometí a Dios que mi hijo, mi primer hijo, iba a ser enseñado en el servicio, así que acá lo entrego en tus manos para que te encargues. Y así fue. Así fue. Así fue como Samuel fue llevado de pequeñito para ser enseñado, para ser alumno de su maestro, el sacerdote Elí. La Biblia dice en el capítulo 2, ustedes estén en el 3 que ahora empezamos a leer. En el capítulo 2 dice que el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. ¿Qué quiere decir ministrar? Que le servía. Le servía. De chiquito, le decían, andá Samuel, y Samuel chiquito, sí. Poner los panes ahí, atender el candelero, atender esto, todo que esté prolijito, está bien, hermano. Y va creciendo. Luego dice que el joven Samuel también dice, ministraba. O sea que a medida que iba creciendo, él seguía sirviendo, que aprendía cada vez más y mejor el oficio del sacerdocio. Quien no conozca la historia, ahora lo vamos a leer en su totalidad, los primeros 11 versículos del capítulo 3, pudiera llegar a una conclusión y decir, mira, desde tan chiquitito ya conocía a Dios y le servía. No, la Biblia no dice que él conocía, dice que él lo servía, pero no dice que lo conocía. Al contrario, vamos a ver que en realidad servía a un Dios al que no conocía. Lo dice el mismo Samuel. Capítulo 3, verso 1. Estamos todos en lo mismo, ¿verdad? Amén. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Seguía sirviendo. Y miren qué interesante. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días
no había visión con frecuencia. Era una época muy complicada. Era la época de los jueces, era la época que el pueblo de Israel estaba más lejos de Dios que nunca, razón por la cual el Señor decidió llamarse a silencio. Para empeorar la cosa, este sacerdote Elí había cometido un grave error, un serio pecado delante de Dios. Había permitido que sus dos hijos, esto la mayoría lo conoce, pero para el que no lo sabe, es lógico que lo esté y conveniente que lo esté remarcando. Tenía dos hijos que se llamaban Ofni y Finés, y también eran sacerdotes. Pero miren qué interesante. Ellos, ¿cómo decirlo? A ver, ¿cómo puedo describir a Ofni y Finés sin que resulte demasiado chocante porque hay damas presentes? Bueno, no encuentro otra palabra. Eran dos atorrantes, eran dos sátrapas, dos delincuentes pero de 7 suelas, como dice un amigo mío. Eran sacerdotes pero hacían cualquier cosa, cualquier cosa. De estar actualmente, de haber vivido, llegado a esta época, estarían predicando en las madrugadas por televisión, tendrían varias radios, te estarían ofreciendo, tomá, acá tenés el hueso del caracú de la descarga, tenés la alpargata de Juan Moreira de la descarga y cosas por el estilo. Entonces el Señor dijo: Elí, pecaste, así que traigo un juicio sobre tu vida. Pero el Señor no se lo diría sino a través de Samuel. Vamos a ver. Razón por la cual con semejante sacerdote e hijos, imagínate, como para que Dios quisiera abrir la boca. Era muy escaso el que Dios hablara, no había profecía, no era muy común, era más bien algo muy escaso. Verso 2, presten atención. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, ¿quién era Elí? ¿Quién era Elí? Díganlo, es por plata y no nos están filmando. La filmación es para este lado, no es para ese lado. ¿Quién? El sacerdote. Vamos, ¿no? Para ubicar bien los actores de estas escenas, que no son actores, en realidad personas de la vida real. Cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel, el joven Samuel, estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó. ¿Quién lo llamó a Samuel? Jehová. Dios. Llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Si nadie conociera el resto de la historia, nos quedamos en el verso 4 y decía: qué bárbaro, mirá qué jovencito. Dios lo llamaba y él le decía: Señor, acá estoy. ¿Qué necesitas de mí? La verdad, jóvenes así hacen falta. Un tipo britoso, un pibe, un pipí cucú, la verdad que cualquier suegra lo desearía como yerno. Heme aquí, dijo, y se levantó como con un resorte. Escuchó que Dios lo llamaba y dijo: heme aquí. Pero miren para dónde enfiló. No fue al altar a decir: Señor, ¿qué me querés revelar? Y cerraba sus ojos y adoraba. No, miren para dónde enfila. Y corriendo luego a Elí, el viejo estaba durmiendo. Lo intentaba. Dice, le dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Ah, miren qué interesante. Samuel pensaba que Elí lo estaba llamando. En ese lugar no había sino dos personas. Samuel era uno, Elí era el otro. Cuando escuchó la voz, Samuel se despertó y salió corriendo y le dijo: Elí, ¿qué quieres? ¿Yo? No, dice, yo no te llamé. Ay, la primera vez yo me imagino que le dijo: vuelve y acuéstate. Así con la voz, una voz bonachona de maestro anciano, de una cosa, ¿viste? De eso, Enrique Muñoz cuando hacía esa película del maestro, que no sé de qué, creo que hacía de Sarmiento. Y Jehová volvió a llamar, verso 6, ¿está conmigo? ¿Estamos leyendo lo mismo? Andan por otra parte. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, acá sí, uno dice, acá le invocó, vino a Elí. ¿Sabes lo que es que estás durmiendo y que te empiezan a tirar de la frazada?
O que te dicen, mirá esa sombra, no será un fantasma. Que te quieren hacer creer que una campera colgada en un perchero es un espíritu inmundo que anda. Hay gente que hace esas cosas. Hay gente que hace esas cosas. Ustedes tres saben que suben al mismo, ¿no? Toman así, toman y no cuentan.